Muy buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente estamos en contacto a fin de seguir con nuestro esquema virtual de seguir comentando nuestras lecciones de obligaciones. Hoy vamos a hablar de dos lecciones muy importantes de la extinción de las obligaciones, que trata de la confusión en la lección 42, la imposibilidad de pago, la remisión de deuda y de la prescripción que está en la lección 43. Bueno, buenas noches a todos. Ahí veo que Yelsi con su camiseta Cerro Porteño y con mucha esperanza, por supuesto. Vamos a poner una pregunta en el examen sobre las posibilidades del Club Cerro Porteño y le vamos a preguntar específicamente sobre una condición suspensiva. Bueno, decíamos que entre los modos de extinción de las obligaciones nosotros previamente estudiamos lo que es el pago, lo que es la novación, y entre el pago y la novación encontramos que en el caso del pago satisface la pretensión del acreedor. Por eso es que al pago en doctrina se discute si es realmente un modo de extinción de la obligación o simplemente es un efecto de la obligación. Porque desde el momento en que se constituye la obligación, lo que el acreedor busca es el pago. Y el deudor lo que pretende es cumplir con la prestación, lo que constituye también el pago. O sea, técnicamente podemos afirmar de que en rigor, con un rigor científico, de que el pago más bien constituye un efecto, una consecuencia de la obligación antes que un modo de extinción. Sin embargo, nosotros venimos estudiando esto. Les quiero decir, esto no es simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino que los programas de estudios anteriores, por ejemplo, el de la Universidad de París, la Sorbona, por ejemplo, tiene como modo de extinción de las obligaciones. Y entonces nosotros seguimos estudiando como modo de extinción de las obligaciones al pago. Es un modo que, reitero, satisface al acreedor. Sin embargo, cuando nosotros vamos a estudiar, en el caso de la imposibilidad de pago o en el caso de la remisión de deuda, nosotros vemos que no satisface las pretensiones del acreedor. Y la confusión, sin embargo, es una figura por la cual en una sola persona, se reúne la calidad de deudor y acreedor. Y en consecuencia se produce lo que se llama la confusión y mientras dure esos motivos se extingue la obligación. Es una cuestión simplemente de logicidad, por el hecho de que en una misma persona se reúne tal calidad de deudor y acreedor y en consecuencia no podrá ejecutarse a sí misma. Entonces vemos que por ese motivo se produce la extinción de la obligación. ¿Por qué motivo podría existir una confusión? En primer término puede darse por causa de muerte, es decir, si un deudor pasa a ser heredero de su acreedor o legatario de su acreedor. Entonces, por fallecimiento, obviamente uno al sucederle a su acreedor se produce la confusión por el hecho de que se reúne en una sola persona la calidad de deudor y acreedor.
Estoy reiterando esto porque después, para que ustedes no confundan con la compensación, que es otro medio, otro modo de extinción de las obligaciones, donde sí satisface las pretensiones del acreedor, porque en la compensación son dos sujetos que reúnen la calidad de deudor y de acreedor recíprocamente, y se extingue con fuerza de pago hasta el límite de la deuda menor. En consecuencia, esas prestaciones que se deben en la compensación, reiteramos, lo que queremos simplemente señalar es que son dos sujetos que reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. En la confusión, en una persona, en un sujeto, se reúne la calidad de deudor y acreedor. Bueno, decíamos que puede ser normalmente por mortis causa, causa de fallecimiento del acreedor, donde el deudor es su heredero o su legatario. Pero puede ser también por actos intervivos, como en el caso de los títulos de crédito, los títulos circulatorios, que gira y después por alguna razón vuelve a parar en manos del deudor. Entonces, en ese caso se confunde tanto la calidad de deudor y de acreedor, y en consecuencia se va a extinguir la obligación. Inmediatamente surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿y qué pasa con los deudores solidarios o los acreedores solidarios? Bueno, esto es muy importante porque esto responde a una serie de preguntas, como por ejemplo también qué pasa en las obligaciones solidarias. Y como ustedes ya estudiaron las obligaciones solidarias, supongo que ya saben de que en materia de solidaridad, en este caso, si existe confusión con cualquiera de los deudores, se extingue la obligación para todos. Igual para los acreedores, si existe confusión entre uno de los acreedores y uno de los deudores, bueno, se extingue la obligación. ¿Qué pasa con la fianza? Con la fianza igualmente se extingue, salvo una excepción que es muy importante, si es que es interés del acreedor preservar la fianza por alguna razón. En ese caso sí podría darse. Bueno, esto es en materia de confusión. En materia de confusión estamos hablando de crédito específicamente, pero puede darse también en derechos reales. Derechos reales cuando se produce, por ejemplo, una abulsión y donde se confunde en un momento dado en un derecho de propiedad, tanto del originario como del derivado. Bien, ahora por ejemplo vamos a tocar el siguiente punto, que es la remisión de deuda. ¿En qué consiste la remisión de deuda? La remisión de deuda consiste en un perdón, en una abdicación. Significa una renuncia de parte del acreedor a su crédito. Y en consecuencia se produce un perdón y se extingue la obligación. ¿Cómo puede hacerse eso? La remisión de deuda puede hacerse de una manera expresa o también de una manera tácita. Por ejemplo, de manera tácita se da cuando el acreedor envía, porque la remisión de deuda viene de esa palabra, ¿verdad? Envía al deudor el título de crédito. Y en ese caso, si es que se ha enviado el título de crédito y está en poder del deudor, en ese caso se produce la remisión tácita de la deuda. Y la remisión expresa, que es el perdón expreso, puede hacerse tanto
por medio de instrumento público o de un instrumento privado. ¿Por qué debe hacerse en un instrumento público? Si es que el crédito consta en un instrumento público, por ejemplo, un crédito hipotecario, que está inscrito en el registro público, en la Dirección de Registro Público. En ese caso, obviamente, la remisión de deuda debe hacerse por escritura pública e inscribir también en los registros públicos, porque el crédito constaba en un instrumento público. Fuera de eso, la remisión de deuda puede hacerse por instrumento privado o puede hacerse también en forma tácita. Muy bien, ¿y qué pasa? La misma pregunta, ¿qué pasa con los deudores solidarios? Si se hace una remisión de deuda en favor de uno de los deudores, entonces, como principio, extingue la obligación. Bien, pero vamos a suponer que la remisión de deuda se haga solo en favor de uno de los deudores solidarios y el resto queda. En ese caso, como la solidaridad que deben tener en cuenta está instituida en favor del acreedor, y si él hace una remisión de deuda en favor de uno de los deudores, en ese caso se libera a ese deudor, pero con deducción de la parte que le hubiera correspondido en la totalidad. En consecuencia, si hay 3 obligados solidariamente y el acreedor hace una remisión de deuda en favor de uno de ellos, entonces quedarán 2 y se le descontará una tercera parte del total de la deuda. Muy bien. ¿Qué pasa con los fiadores? ¿Qué pasa con una obligación solidaria? Si hay remisión de deuda. Si hay remisión de deuda, por supuesto, el fiador también se libera. No tiene por qué quedar. Finalmente, el fiador simplemente es un accesorio a la obligación principal. Y al extinguirse, se extingue también la fianza. Muy bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que existe una renuncia de una hipoteca, de una garantía hipotecaria? Si el acreedor hace una renuncia a una garantía hipotecaria. Bueno, si hace una renuncia a una garantía hipotecaria, en ese caso no afecta a la obligación principal, solo afecta a la garantía y nada más. Bueno, entonces esta remisión de deuda, que consiste en una renuncia, acá nos pregunta, dice, restitución de las cosas entregadas en prenda. Bueno, suponiendo que sea una prenda común. Si hay una prenda común, no prenda con registro, porque si fuese una prenda registrable, debería de hacerse por escritura pública. Suponiendo que la prenda otorgada sea de un automóvil, así como la compra de automóviles con prenda, eso se inscribe en la Dirección de Registro Público y cualquier remisión de deuda que se haga, en ese caso deberá hacerse por escritura pública e inscribir en la Dirección de Registro Público. Pero vamos a suponer que la prenda sea una prenda común donde se entrega algo al acreedor en garantía del crédito. En ese caso, podemos decir de que el acreedor que ha hecho la remisión de la deuda está obligado a devolver la cosa que ha recibido en prenda. En consecuencia, devolverá al deudor el objeto recibido en prenda. Bueno, después nos viene el punto de la imposibilidad de pago.
En este caso, la imposibilidad de pago significa que la prestación se ha tornado de imposible cumplimiento por diversas razones que podría venir. Podría ser simplemente una causa física o una causa jurídica. Habíamos comentado en algún momento dado de la clase de que en algún momento de la historia se produjo la eliminación de todo un género y se ha tornado de imposible cumplimiento. Por ejemplo, la supresión de la esclavitud en los Estados Unidos, acá en Paraguay, en el Brasil, etc. Entonces, cuando era anteriormente objeto de comercio, sí se podía cumplir, pero al producirse la eliminación o cualquier cosa que salga fuera de comercio, entonces sí, allí ya se produce una imposibilidad de pago. Entonces la imposibilidad de pago puede sobrevenir por razones físicas o jurídicas. Pero vamos a suponer que la imposibilidad de pago sea originaria. Usted tiene que tener la respuesta. Porque si es originaria, si era en el momento de la Constitución, era de imposible cumplimiento, entonces, ¿qué ocurriría con eso? Obviamente que la obligación constituida sería nula. Porque ustedes saben que el objeto de la prestación debe ser algo que sea posible, primer término, que sea determinado o determinable, que sea apreciable, lícito, apreciable en dinero y corresponder al interés personal del acreedor. Bueno, entonces, si no reúne esas condiciones en el momento de la Constitución, por supuesto, tendríamos una obligación nula y sin valor alguno. Por eso es que volvemos a repetir que la imposibilidad debe sobrevenir a la constitución de la obligación. Debe ser posterior. Y sobreviene por una razón jurídica o física. Física significa la desaparición del objeto, la desaparición física del objeto. Y jurídica puede ser el objeto que haya salido fuera del comercio. Por ejemplo, uno está obligado a entregar algún inmueble, ha hecho el compromiso, pero después viene una ley de expropiación y en consecuencia salió del comercio, se extinguió esa propiedad y por lo tanto se ha tornado de imposible cumplimiento. O puede ser por razones físicas, por ejemplo, uno está obligado a entregar una cosa cierta, y se produce su perecimiento sin culpa del deudor. Entonces se va a extinguir la obligación. Bueno, en estos casos siempre tenemos que analizar de que en cualquiera de los casos siempre debe ser sin culpa del deudor o no estando en mora. Porque produciéndose la extinción del objeto, estando en mora, el deudor va a tener una deuda de indemnización por daño y perjuicio. O si se produce la extinción por culpa, tendrá también la deuda de... Bueno, seguimos. Entonces, vemos que debe ser sin la mora y sin la culpa del deudor para que pueda extinguirse la obligación. Caso contrario, automáticamente se convierte en una indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, en este caso de la imposibilidad de pago, nos pregunta cómo ocurre entre una obligación de dar cosas ciertas y una obligación de género. Cuando se trata de una obligación de dar cosas ciertas, por ejemplo, uno
se obliga a entregar un vehículo determinado y antes de la entrega ocurre un grave accidente o cae un rayo y perece el objeto, y en ese caso obviamente se extingue la obligación, siempre y cuando, volvemos a repetir, que el deudor no esté en mora, tampoco sea por culpa del deudor, sea por un hecho fortuito. Muy bien. Cuando se trata de obligación de género, ustedes aprendieron que el genus nunquam perit, el género nunca perece. Ese es el principio. Por más que en algún momento dado se ha dicho que el género completo ha desaparecido, pero realmente a nosotros eso no nos consta, salvo en el caso de la esclavitud, ¿verdad? Pero el género nunca perece y en consecuencia un individuo es igual a otro individuo. Por tanto, si para el deudor pereciera, igual sigue adeudando, sigue con la obligación no se extingue. Salvo que sea de género limitado. Cuando hablamos de género limitado estamos diciendo que es un grupo de individuos que se encuentra en un lugar determinado y bajo el control del deudor. Por ejemplo, el que cría caballo de raza tiene 100 caballos, pero por alguna razón se produce la extinción de esos 100 animales por una peste, por una inundación o por algún motivo que el deudor no pueda controlar. En ese caso de género limitado sí se va a extinguir la obligación, pero fuera de eso no se extingue la obligación. Ahora, en el caso de las obligaciones de hacer, si se podría extinguir o no la obligación. En primer término, no hay que olvidar de que en la obligación de hacer, si hay una cláusula donde se tiene en cuenta la cualidad personal de la gente, como en el caso de las obligaciones intuite persona, en ese caso se extingue la obligación, no se puede hacer cumplir. Ahora, en el caso de la obligación de hacer que no sea intuite persona, en ese caso, si es que se produce el fallecimiento la obligación podría transmitirse a sus herederos. Pero fuera de eso se extingue la obligación. Muy bien, ahora vamos a un modo que es la lección 43 que trata de la prescripción liberatoria. ¿Qué es la prescripción liberatoria? Nosotros habíamos hablado que la obligación en el derecho de crédito nace y tiene una vida corta. Primero porque la obligación significa la sujeción de una persona en virtud a una obligación o a un crédito que es algo de sujeción al derecho del acreedor y rompe un principio de la libertad que le considera como estado natural del ser humano. Y en consecuencia no puede tener una vida eterna. La obligación debe tener una limitación, debe tener una vida en los años, no quiero decir en el tiempo porque el tiempo desde el punto de vista de la física no transcurre. Entonces, cuido de decir, tiene que tener una vida por lo menos en los años. Decíamos también en algún momento dado de que la diferencia existente entre las obligaciones del derecho de crédito y los derechos reales, los derechos de familia, que justamente aquellos derechos son perpetuos. Por ejemplo, uno no puede reconocer a su hijo por 10 años. Bueno, sería fantástico si pudiéramos hacer eso y le reconocemos a los chicos hasta que tengan 10 años, que da gusto andar con ellos. Y después ya no da gusto. Bueno, no se puede.
¿no? En el derecho de familia eso se transmite, finalmente la afiliación se va a transmitir nuevamente en los sucesores de una manera infinita. En los derechos reales también, uno tiene una propiedad y esa propiedad, desde luego, nace con una condición de que sea perpetua, lo que significa que te tiene que durar toda la vida, luego se transmite a los herederos y así sucesivamente, ¿verdad? En las obligaciones, sin embargo, es de naturaleza enteramente temporal. El crédito tiene una vida exclusivamente temporal. Por eso es que viene esta materia específica que se llama prescripción, lo que significa que se produce la pérdida de la acción, se extingue la acción por el transcurso del término legal y de la inacción del acreedor, perdón. Entonces son dos elementos. Primero, que debe existir un término legal. Segundo, debe existir la inacción del acreedor, la falta de interés para el cobro del crédito. Entonces, de allí se produce la extinción de la acción. Bueno, aquí volvemos otra vez al punto. Por eso es que nuevamente nos metemos en un debate a ver si realmente es un modo de extinción de la obligación. Al igual que la confusión. Ahora le voy a recordar que en la confusión, si es que se produce la separación de los patrimonios que se ha confundido, si podría renacer de nuevo el crédito. Sí, claro, puede renacer de nuevo el crédito. Vamos a suponer en el ejemplo que habíamos puesto que uno es heredero de su acreedor, pero después se presentaron otros herederos que tienen mejor vocación hereditaria y eso le excluye y entonces puede renacer. En consecuencia, científicamente no es un modo de extinción, es simplemente un obstáculo jurídico para poder realizarse el crédito. En este caso volvemos a lo que es la prescripción. Hacemos también la pregunta, ¿es realmente un modo de extinción de la obligación? Estamos nosotros insistiendo de que el transcurso del plazo establecido por la ley más la inacción, se produce la extinción de la acción. No estamos diciendo que se produce la extinción de la obligación, porque con esa extinción de la acción también se convierte esa obligación en una obligación natural. Y ustedes ya saben que una obligación natural tiene el efecto de que una vez cumplida no autoriza la repetición de lo pagado. Es decir, uno perfectamente puede cumplir una obligación natural. Solo que una obligación natural se halla desvitalizada porque está desprovista de acción. Entonces nosotros vemos acá un problema bastante complicado de que por un lado está la acción y por otro lado está el derecho. Y no es como decía de Molombe que la acción es el propio derecho vestido con casco para ir a la guerra. No, acá vemos que hay una diferencia, porque la acción puede perecer y permanece el derecho como derecho natural y que tiene un efecto que significa que cumplida la obligación no autoriza la repetición de lo pagado. Entonces, para definir lo que es la prescripción, decimos que es la extinción de la acción por el transcurso del plazo legal y la inacción del acreedor. Es como una falta de interés en el cobro de su crédito. Bueno, después,
Bueno, acá nos pide los fundamentos y la suspensión de la prescripción. Bueno, hemos hablado suficientemente de los fundamentos que este derecho de crédito y las obligaciones no pueden existir eternamente, sino un principio de seguridad jurídica y un principio también de protección al individuo, al ser humano, hace de que estos créditos deban tener exclusivamente una naturaleza de carácter temporal. Vive como una flor de primavera que nace y vive solamente esa etapa. Es así el derecho de crédito. Vive por un plazo determinado y luego se extingue. Pero ¿qué es lo que se extingue? Vuelvo a reiterar que lo que se extingue es la acción. Ahora bien, primero tenemos que hacer una pregunta. ¿Desde cuándo empieza a transcurrir el plazo? Que esto es lo más importante para ustedes en la vida del derecho. Saber desde cuándo empieza a correr el plazo. Bueno, en cada hecho se tiene un plazo distinto. Empieza a correr también de un momento distinto. El principio general es que empieza a correr desde el momento en que el derecho se torne exigible. En otras palabras, queda expedita la acción o expedita la acción. Es decir, cuando el derecho se torna exigible. Muy bien. Por ejemplo, en un caso que ustedes ya estudiaron, vamos a poner un caso de violencia, empieza a correr desde el momento en que ha cesado la violencia. En un caso de simulación, ustedes saben que empieza a correr desde el momento en que el tercero hubiese tenido conocimiento de la simulación. O cuando se trata de entre partes, empieza a correr el término desde el momento en que el titular aparente desconozca el derecho del titular real. Bueno, entonces empieza a correr en momentos absolutamente distintos. En los hechos ilícitos en general, desde el momento del hecho. Que si un accidente de tránsito, bueno, desde ese momento empieza a correr. De la medianoche vamos a empezar a contar el término para la prescripción, que es de 2 años, ¿no? En un pagaré, decíamos cuando el derecho se torna exigible, entonces a partir del vencimiento. Si venció hoy, bueno, vamos a partir desde hoy a las 12:00 en adelante, que son 4 años. Títulos de crédito son 4 años. Es decir, empieza a correr desde ese momento para adelante. Ahora, este transcurso del término, transcurso del plazo, puede ocurrir que se detenga a mitad de camino o se borre lo que ha transcurrido. Y ahí estudiamos lo que se trata de la suspensión de la prescripción y estudiamos también lo que es la interrupción de la prescripción. En la suspensión, el transcurso del plazo se detiene, no se borra. Vamos a suponer que un título de crédito que prescribe los 4 años, a los 2 años se produce una causa establecida en la ley para que se produjera la suspensión. Entonces, en ese caso, el término se detiene a mitad de camino, a los 2 años. Y luego, cuando desaparece la causa, continúa
corriendo el plazo hasta completar los 4 años. Ahora, ¿cuáles son esas causas? Son numerosas, ¿verdad? Voy a poner algunos ejemplos. Una de las causas, por ejemplo, es cuando el deudor se ha vuelto incapaz. Vamos a suponer que a los 2 años de nuestro ejemplo, el deudor se tornó incapaz. Ahí se suspendió. Hasta que ese incapaz tenga un representante legal, es decir, se lo nombra un curador, significa eso, más 6 meses que la ley le otorga, más 6 meses a los efectos de que vuelva a transcurrir el plazo. O también se suspende entre los esposos, no puede existir prescripción entre los esposos. Y se suspende también en otros motivos, por ejemplo, se suspende la prescripción cuando se produce la ausencia. El ausente cuando va a cumplir una misión oficial en el exterior. Ahí se suspende el transcurso del plazo y se produce la suspensión de la prescripción. Bueno, ¿y qué significa la interrupción de la prescripción? La interrupción de la prescripción significa que el término transcurrido se borra. Ese término transcurrido se borra. Y hay que reiniciar de nuevo desde cero. ¿Por qué motivo? Bueno, este motivo está también en la ley, en el código. Uno de los motivos es la demanda notificada. Nuestro código, a diferencia del código anterior, establece como requisito que una demanda sea notificada. Y en consecuencia, la exigencia de la notificación es fundamental a los efectos de producir la interrupción de la prescripción. Caso contrario, no. Otro motivo es el reconocimiento que haga el deudor de la deuda existente. Ese reconocimiento puede hacerlo por carta, por instrumento privado, por escritura pública. Entonces eso interrumpe también el plazo de la prescripción. Entonces allí hay que volver nuevamente desde cero, es decir, desde ese momento en que se produjo la interrupción, volver a contar el plazo. Y entonces vemos que son los motivos por los cuales se queda operada la interrupción de la prescripción. Muy bien, ¿quiénes aprovechan esta prescripción? Es muy importante, porque si se trata nuevamente de deudores solidarios y acreedores solidarios, y allí se produce o la prescripción o la interrupción de la prescripción. Si es que existen varios deudores y varios acreedores y opera la prescripción, ya no podrá ninguno de los deudores ni acreedores ejercerse las acciones correspondientes, se va a liberar. Ahora, si uno de ellos también interrumpe la prescripción, es decir, vamos a suponer que uno de los acreedores planteó la demanda, entonces se produce la interrupción y notifica la demanda, se produce la interrupción de la prescripción y evidentemente lo aprovecha absolutamente todo. Va en beneficio de todo. Ahora, si es que se produce la prescripción y la deuda estaba garantizada por una hipoteca, una prenda, o estaba también bajo una fianza, en ese caso, al producirse la
prescripción, se extingue la acción y beneficia también a los codeudores, a los que han ofrecido garantía hipotecaria y prendaria o a los fiadores en general. Al producirse esa extinción se extingue también todas las garantías. Muy bien. Nosotros creo que ya ustedes están enterados que tenemos un examen para el día lunes, es decir, de hoy en 8, si Dios quiere, por la primera parte. Y espero que le vaya muy bien, que todo salga bien y podamos continuar por esta senda nuestras clases. Muchas gracias por todo, muy amable.